Buenas, continuamos con el estudio del Apocalipsis. Yo confío en el Señor de que llegará el mensaje donde debe llegar, con la ayuda de Él por su Espíritu y también con la ayuda suya. ¿Qué esperamos nosotros? Que usted reciba la enseñanza y también la comparta con otros. Comparta el video con otros. Este es tiempo para que nosotros como iglesia comencemos a llevar el mensaje de salvación a aquellas personas con las cuales tenemos algún tipo de relación. Así que yo le animo en Cristo para que usted sea partícipe de esta obra, que es extender la palabra, que la palabra corra y sea glorificada. Yo compartiré lo que yo entiendo de la palabra del Señor. Usted discernirá si estamos conforme a la palabra y estamos en la sana doctrina. Porque también sobre el Apocalipsis hay que llegar a la unidad de la fe, porque es una doctrina revelada, es palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Entonces la doctrina de Cristo, que es la verdad de Dios revelada a los hombres, es una. Por eso es necesario que nosotros busquemos delante del Señor para tener la revelación de su palabra, que es verdad, para así poder entonces llevar el mensaje a otros. Vamos a continuar. Siempre les pido de que oren antes de iniciar a ver el video. Así que si no lo ha hecho, suspenda, póngase a orar y después continúa con el video. Esa es la ventaja de un video pregrabado, porque todavía no hemos llegado a los 1000 que YouTube exige para poder transmitir en vivo. Algún día lo haremos con la ayuda suya y con la ayuda de Dios, si eso es lo que Él quiere. Si no, pues continuaremos de esta forma de hacer nuestro esfuerzo, dar nuestro aporte como ministro del Señor para que su palabra corra y sea glorificada en medio de su pueblo. Pues bien, estamos considerando el capítulo 1 del Apocalipsis. Habíamos quedado en el versículo 7 y vamos a entrar al versículo 8. Dice todavía Juan, en su introducción de la carta, está presentando que su mensaje, estas visiones que él recibió, son mensajes de Dios, mensaje del Cristo de la gloria, del Cristo eterno, que ahora está revestido de un cuerpo de hombre, pero no tiene las limitaciones de hombre, porque ahora en su gloria, su naturaleza de Dios, su naturaleza divina, se manifiesta en toda su plenitud, pero en un cuerpo de hombre. Y esto es lo lindo y hermoso del Evangelio y de lo que es el mensaje de Cristo. Que Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, estuvo con nosotros un tiempo limitado, murió, experimentó la muerte, resucitó y ahora está en la presencia de Dios, Padre, sentado a su diestra, como estuvo en el principio, porque esa fue una de las oraciones que el Señor Jesús hizo estando en la tierra. Padre, que la gloria que yo tuve contigo antes me sea dada. Que Él vuelva a recibir la gloria que Él tenía antes de encarnar. Y como Él fue el testigo fiel, Dios le levanta de los muertos, lo lleva a su misma presencia y lo sienta a su diestra, donde siempre estuvo, menos en el periodo en que estuvo habitando entre nosotros por un periodo de 33 años como hombre. Él experimentó el ser un niño, él experimentó ser un feto, experimentó ser un bebé en el vientre de su madre. Por eso es que nosotros rechazamos de plano el aborto, porque nuestro Dios también experimentó la gestación en el vientre de su madre. Pasó 9 meses ahí, desarrollando el cuerpo humano en el cual Él se manifestaría. Y así como hemos de respetar al Señor desde el vientre de su madre,
así debemos respetar toda vida que Dios crea a través de la relación hombre y mujer y a través de la concepción. Es una vida que Dios ofrece a la humanidad. Todo ser humano es llamado por Dios para glorificarle. Aun cuando estamos en medio de las tinieblas del pecado, porque todos nosotros vivimos en el pecado, vivimos bajo el pecado, pues Cristo se hizo hombre y vivió también bajo el pecado para redimirnos y sacarnos de esta condición de pecado y hacernos partícipe de su gloria por toda la eternidad. Así que, por eso la iglesia se opone fervientemente a la práctica del aborto. Y lo seguiremos haciendo, porque nosotros somos de vida, la vida que Dios nos da. Una vida natural primeramente, pero también una vida espiritual cuando conocemos al Señor Jesucristo por la fe. Entonces dice el versículo 8, Jesús se le manifestó así a Juan, y Juan fielmente lo transmite a las 7 iglesias. Yo soy el alfa y la omega. Oh, gloria a Dios. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Oh! Tremendo esto. Mire, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Se está refiriendo a las 2 letras del alfabeto griego. El alfa es la primera letra y la omega, la última letra del alfabeto griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay algunos que andan enseñando de que fue escrito en hebreo. No, fue escrito en griego. Y aquí Jesús se manifiesta a Juan como el alfa y la omega, principio y fin. ¿Qué significa esto? Cristo es la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Todo el alfabeto de Dios está centrado en Cristo Jesús. Toda la revelación de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Cristo es la palabra viva. Cristo es la palabra manifestada a los hombres. La palabra del Padre eterno, de Dios Padre, se manifestó en Cristo. Porque Cristo es el logo de Dios. Es la palabra de Dios. Siempre lo ha sido y siempre lo será. El alfa y la omega. Dice, principio y fin. Él es el principio de todas las cosas. De todas las cosas, Él es el principio. Él es Dios. Y finalmente dice, Cristo manifestándose como el Todopoderoso. Aquí no hay lugar a duda alguna. Cristo es Dios eterno. Cristo es el Todopoderoso. Porque el Padre y el Hijo uno son. O uno es. No hay división. No hay uno menor que el otro. El Todopoderoso. Ese es uno de los nombres de Dios que se dio a conocer al pueblo de Israel. El Todopoderoso. Fue el nombre con el cual Dios se le manifestó a Abraham. Se le manifestó a Noé. El Omnipotente. El Todopoderoso. Y aquí, como Él se manifiesta como principio y fin, alfa y omega, Él se manifiesta también como el Todopoderoso. No es que Él se hace Dios, no, Él es Dios, que se hizo carne, que se hizo hombre, compartió nuestra humillación y lo hizo con el propósito de derramar su vida, dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre para que por esa sangre nosotros obtuviésemos salvación. No había otra forma en la cual ningún hombre pudiese acercarse a Dios. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios altísimo. Está más allá de su creación.
y nosotros estamos bajo el pecado. Pero Cristo al morir en la cruz lavó nuestros pecados y quitó el pecado de nuestras vidas individualmente. Porque cada ser humano, tiene que reconocer su condición de pecador. Cada ser humano tiene que reconocer que su camino ha sido totalmente alejado de Dios. Pedirle perdón al Señor por eso, arrepentirse de ello y humildemente recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. El Todopoderoso se hizo hombre para darnos vida eterna. No había otra forma. Por eso fue que Él murió en la cruz del Calvario. Seguimos. Aquí, como le digo, hay mucho para entrar en cada versículo y extraer tanta bendición de ello. Pero el tiempo nos es corto. Uno quisiera meterse, mire, y compartir con ustedes y con uno mismo, porque uno recibe, a la medida que uno se mete en la palabra, escudriñarla en la profundidad de ella, y vamos a encontrar verdad sobre verdades, porque toda la palabra es verdad. Lo que estamos haciendo nosotros en el estudio es sumando la palabra que nos ha sido dada. Entonces dice, continúa en el versículo 9, Juan diciendo, yo Juan, vuestro hermano, mire la humildad de este apóstol, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Qué lindo. Aquí Juan, al escribirle a los hermanos, acuérdense que Juan está en la isla de Patmos. Él había sido condenado al exilio por una única razón. ¿Cuál era su delito ante el Imperio Romano? ¿Cuál era su delito ante el emperador? Anunciar la verdad y la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso él fue cautivado y llevado preso allá a la isla de Patmos. Y estando allá, pues él mantuvo su relación con el Señor y no se olvidaba de sus hermanos que estaban también sufriendo persecución. Porque había persecución a la iglesia o contra la iglesia por el mensaje que llevaba, que no encajaba dentro de la realidad geopolítica del momento. Venía el mensaje de Cristo a estremecer al Imperio Romano. Venía a estremecer a las naciones. Y lo bueno es que los hermanos del primer siglo, entre ellos los apóstoles, entre ellos Juan, no escatimaron ningún esfuerzo para anunciar las buenas nuevas, aunque le costase la vida y el sufrimiento y el suplicio y la tribulación. Porque el mismo Señor lo dijo, no os extrañéis a causa de la tribulación. Igual lo escribió Pablo. Nosotros debemos asegurar nuestros corazones de que vamos a participar también de la tribulación. La iglesia del Señor por mucho tiempo ha estado en quietud, ha estado en paz, edificándose en el conocimiento de Dios, de la doctrina y de la palabra de Dios y en el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Pues estamos llegando al tiempo en que esa paz se acabará y seremos sometidos a tribulación. Esto lo va a pasar a la iglesia también en nuestros días. Algunos enseñan erróneamente de que la iglesia no va a experimentar tribulación, aunque dicen gran tribulación. No, es que hay dos expresiones, tribulación y gran tribulación. Después hablaremos de eso, no ahora. Ahora lo que queremos enfatizar es que como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados también a padecer por nuestra fe. Y no debemos nosotros amilanarnos porque se levante la persecución contra nosotros. Todo lo contrario, estar seguros a lo que hemos sido llamados. Y es lo que Juan le está comunicando a las 7 iglesias, de que él es su hermano, él es igual que ellos. Y asimismo también coparticipa de la tribulación que ellos están viviendo
allá en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Filadelfia, en las iglesias destinatarias de este mensaje, les dice: tranquilos, yo también estoy padeciendo al igual que ustedes. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estamos en el reino de Jesucristo por la fe. Nosotros vivimos en el reino de Jesucristo. Él es nuestro rey. Y nosotros nos regimos por su palabra, por su señorío. Y por eso nosotros podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquel valor que necesitamos. La paciencia de los santos, porque vendrán y se nos opondrán a nosotros de acuerdo a lo que está establecido, pero con la paciencia nosotros alcanzaremos la redención final. Tranquilos, no importa lo que esté padeciendo o estemos padeciendo en el presente momento. Esto es como una purificación de parte de Dios para su pueblo. Y debemos tener paciencia, no volvernos atrás, no estar afanados por salir de una situación que nos es adversa, como es el caso de la cuarentena. A muchos no nos gusta estar en la cuarentena, para nada, quisiéramos estar, mira, en lo que estábamos antes. Pero hay un propósito en esto, y vamos a hablar sobre ello ahora que entramos en esta porción. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta cuarentena para nosotros, la iglesia suya? Porque Dios tiene un propósito en medio de todas estas cosas. A Dios no le sorprendió esto. Es más, Él lo tenía establecido, de que era en este tiempo que Él estaría trabajando en nosotros para que su obra fuese perfeccionada. Entonces dice, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo cuando leí esto, yo pensé, Juan, tú estabas aislado de todos los hermanos. Tú estabas solo allá en la isla de Patmos. Estabas como en una cuarentena, así como estamos nosotros ahora. Estamos en cuarentena. Yo vivo solo y yo paso aquí el tiempo solo, físicamente solo, quiero decir, porque el Señor es conmigo. O sea, yo estoy con el Señor. Yo estoy en su presencia. Sé que yo no estoy solo. Él es conmigo. Y mire, qué tiempo más maravilloso el que yo estoy viviendo. Porque antes de esta pandemia, pues uno se ocupaba de hacer sus diligencias y hacía tantas cosas. Los afanes de este mundo. Pero el Señor nos frenó y dice, un momento. Yo quiero que estén en quietud. Yo quiero que estén en paciencia. Quiero que estén descansados, porque voy a tratar con ustedes. Es lo que yo he entendido en este tiempo. Y doy gracias a Dios por la cuarentena. Doy gracias a Dios por ese virus que anda por ahí, que nos tiene encerrados. Porque ahora podemos meternos con Dios. Y ahí no hay nada que nos los impide. Los que trabajan no tienen que ir a trabajar, la mayoría. Los que estamos jubilados no estamos preocupados en otras cosas, sino dedicados a lo que es estar con Dios y meternos con Él. Y es lo que le sucedió a Juan. Juan, al igual que nosotros hoy en día, él estaba solo en una cuarentena allá. Lo habían puesto en cuarentena porque aparentemente para el Imperio Romano Juan era un virus. Era un peligro para el imperio. Y hubo que apartarlo, ponerlo en cuarentena para que no contaminara al resto del imperio. Ahora, nosotros no estamos contaminando a nadie. Bueno, en cierta forma queremos contaminar a otros de vida eterna. Porque el Evangelio es vida. La palabra de Dios es vida y es vida eterna y vida en abundancia. Una vida que no acaba más. Y nosotros somos portadores de ese anuncio de vida, porque a nosotros se nos ha dado el privilegio de llevar la palabra de vida a otros que están muertos todavía en delitos y pecados. Así que sí, queremos contaminarlos de vida, saturarlos de vida,
no de muerte, sino de vida, y no cualquier vida, sino la vida abundante de la vida eterna, que se manifiesta en nosotros ya en esta vida, a través del poder del Evangelio, que nos transporta al reino de Dios en los cielos. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Somos ciudadanos de Sión, la Sión espiritual, la verdadera Sión. Somos ciudadanos en la ciudad de Dios. Aquí estamos como advenedizos. Somos forasteros. Es más, la Escritura dice que somos embajadores de Cristo. ¡Oh, tremendo esto! Sí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos de paso. Así es que no nos apeguemos tanto a las cosas de este mundo. Estemos llenándonos de la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es lo que está haciendo y hacía Juan. Juan, él no perdía el tiempo, él estaba ya solo, él podía estarse quejando. Mire dónde yo estoy, yo nada más que estoy sirviendo al Señor y aquí estoy solo, no tengo a los hermanos para que me alienten o yo alentarlos, mi ministerio se ha acabado. No, Dios tenía un propósito para llevar a Juan a la isla de Patmos. Ya Juan era de 95, 96 años, por ahí rascando los 100 años. Era un anciano, un verdadero anciano. Entonces Dios lo lleva allá. Yo imagino que Juan estaba ocupado en ministrar la palabra, en enseñar la palabra, en extender la palabra como apóstol. Pero Dios dijo, está bien, ya cálmate. Él no lo sabía, Juan. Y Dios permitió que las autoridades lo encerrasen allá en Patmos. Cuarentena total. No se podía comunicar con nadie. Así es que allá Dios trata con Juan y le da todas estas revelaciones que hoy llegan a nosotros para nuestra bienaventuranza. Oh bendito Dios, qué bueno es el Señor. Yo me gozo al entender estos pasajes de la Escritura y compartirlo con ustedes. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí quiero detenerme. Voy a entrar ahora a hablar acerca de el estar en el Espíritu. Esto es sumamente importante porque es nuestro estilo de vida. Debe ser nuestro estilo de vida como creyentes, como hijos de Dios. Todos los que estamos en Cristo, todos los que recibimos la palabra de Dios, todos los que recibimos el Espíritu Santo, debemos vivir de esta manera como dice Juan aquí. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Vamos a hacer un alto acá. Porque este pasaje que vamos a considerar, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, es tan importante que yo quiero hacerlo en un video aparte, para no hacer muy largo este video. Pero es sumamente importante que usted no deje de ver el video correspondiente a este pasaje, porque debe transformar nuestras vidas totalmente y también debe transformar nuestra manera de pensar y de recibir la palabra de Dios. Debe transformar en nosotros la forma en cómo entendemos los caminos del Señor. Bien lo dijo el Señor, nuestro Dios. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces, hay que entrar, nosotros debemos entrar al nivel de los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros.
para poder entender a Dios, para poder conocer a Dios, para poder conocer su palabra, para poder conocer sus intenciones para con nosotros, sus propósitos, sus planes para con nosotros. Porque Dios tiene propósitos eternos para nuestras vidas y debemos conocerlos para poder meternos en ellos, moldearnos a ellos o moldearnos a los pensamientos de Dios para que en nosotros se cumplan esos propósitos los cuales Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para grandes cosas, pero es necesario que estemos afinados con Él. Y en el próximo video, la próxima enseñanza, vamos a entrar a entender lo que es el estar en el Espíritu. Es sumamente importante. Yo me ocuparé de darle la enseñanza. ¿Usted la recibirá o la rechazará? ¿Usted oirá la voz de Dios a través de la enseñanza o la rechazará? Yo tengo que serle fiel al Señor y tengo que exponer la enseñanza. Yo tengo que exponer la palabra de Dios. No la puedo alterar, no la puedo adulterar, porque he de dar cuenta al Señor de lo que Él me da. Y yo quiero serle fiel al Señor y a su palabra, y a la revelación y el entendimiento que Él me da de su palabra, que es verdad, que es la doctrina de Cristo. Así es que le animo a que usted vea el próximo video. No se olvide de compartir con otros estos videos para que la palabra de Dios vaya corriendo y siendo glorificada con el objetivo con que Dios la envía. Que Dios me les bendiga grandemente y dentro de un chiquitín de tiempo continuamos. Tengo un tecito caliente que me está esperando ahí, preparándonos, y me estoy alcalinizando, como es la recomendación de los médicos cubanos, de que nosotros para combatir el coronavirus y no estar vulnerables a la acción de este virus, debemos de alcalinizar nuestro cuerpo, nuestro sistema, todo nuestro sistema sanguíneo, comiendo alimentos y tomando alimentos ricos en calcio. Sobre todo, dicen ellos, el té verde. Así que yo tengo cualquier cantidad de té verde aquí y tomo mi té. Y también dice que debe tomarse caliente, porque de esa manera se limpia las vías superiores, las vías respiratorias superiores, entre ellas la garganta, que es la entrada pues del virus a los pulmones. Entra por la respiración o entra por la boca, se multiplica en la garganta y de ahí baja al sistema respiratorio, a la tráquea, a los bronquios y a los alvéolos. Así que anímese a continuar usted escuchando los videos y sobre todo siéndole fiel al Señor en este tiempo. Que el Señor me les bendiga grandemente. Nos vemos dentro de un ratico.